Imagina por un momento que eres esa mujer que ya no ruega, que ya no corre detrás de nadie, que no necesita ser validada para saberse valiosa. No porque no haya amado profundamente, sino porque ha aprendido, a veces con dolor, que el amor más genuino no nace de la necesidad, sino de la integridad. Una mujer que, en lugar de perderse en los otros, ha decidido habitarse por completo. Y ahora imagina que un hombre se cruza en su camino, él, tal vez acostumbrado a otro tipo de dinámicas. A mujeres que entregan demasiado pronto, que se moldean para agradar, que temen ser olvidadas, pero esta vez algo es diferente. Ella no juega, no compite, no busca impresionar, solo está presente, y su presencia, en vez de ser ligera y complaciente, es firme y serena. No se impone, pero tampoco se minimiza, y entonces algo en él se activa. No es deseo inmediato, no es conquista, no es ego. Es algo más profundo, un pequeño desconcierto que no logra nombrar, una sensación de estar frente a alguien que no se puede poseer, pero tampoco ignorar, como si sin darse cuenta, su alma hubiera percibido un símbolo, un reflejo de algo que él mismo aún no ha integrado. Carl Jung hablaba del ánima como esa parte femenina que vive en el inconsciente del hombre. Una mujer segura, auténtica, conectada con su esencia, puede sin querer encarnar esa imagen interior. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Porque no es solo una mujer lo que él ve, es una puerta hacia sí mismo. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que alguien se acercó a ti, no por lo que hiciste, sino por lo que tu presencia despertaba? Si alguna parte de ti resonó con eso, me encantaría que lo compartas en los comentarios. Tal vez tu experiencia sea la pieza que otra mujer necesita leer hoy. Una mujer segura no busca provocar impacto, pero lo provoca. Porque en un mundo lleno de máscaras, su autenticidad es revolucionaria. Y es justo ahí donde comienza este viaje, en el eco que una mujer así deja, no en la mente de un hombre, sino en su alma. A veces, lo que más descoloca a un hombre no es el rechazo, sino la calma, esa serenidad con la que una mujer segura de sí misma establece límites, no para imponer, sino para proteger su energía. Esa claridad con la que dice no, sin sentir culpa. Esa coherencia entre lo que siente, piensa y hace. Y es ahí donde comienza a quebrarse, sutilmente, la estructura que él había construido sobre lo que creía que era el amor. Porque durante mucho tiempo, él ha asociado el vínculo con una cierta necesidad de reciprocidad inmediata, con la idea de que amar es complacer es ceder, y ceder es perderse un poco. Pero con ella, no funciona así. Ella no entrega desde la escasez, entrega desde la abundancia. Y eso, aunque parezca paradójico, desarma. Jung decía que lo que no se integra se proyecta. Y cuando un hombre encuentra a una mujer que ya ha hecho su trabajo interno, que ha confrontado su sombra, que ha mirado sus heridas y no vive desde ellas, él se enfrenta sin querer a todo lo que no ha sanado. Ella no lo culpa, no lo juzga, solo es. Pero esa sola presencia le muestra cuánto de sí mismo ha evitado mirar. Por eso, a veces, él siente que se enamora sin entender por qué. No hubo una estrategia, no hubo una promesa, solo hubo verdad. Y esa verdad, tan simple como disruptiva, le habla al alma, no al ego. Y el alma, cuando es tocada, comienza a recordar, a despertar, a pedir espacio. Tal vez él no esté listo. Tal vez aún quiera mantener el control, dominar la narrativa, ser el fuerte. Pero algo ya cambió, porque una vez que alguien te ha reflejado lo que podrías llegar a ser, es imposible seguir siendo el mismo. Ella, con su forma de amar sin aferrarse, sin exigencias disfrazadas de cuidado, lo invita sin palabras a otra forma de vincularse. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te dijo que le causabas paz y al mismo tiempo
¿Le generabas miedo? ¿Has sentido que tu equilibrio interior incomodaba más que cualquier reproche? Si es así, cuéntamelo en los comentarios, porque a veces compartir lo que vivimos es la mejor forma de resignificarlo. Una mujer que se conoce no necesita explicarse. Su energía lo hace por ella. Y aunque no lo sepa, aunque ni siquiera lo intente, su presencia puede convertirse en ese espejo que un hombre jamás había tenido delante. Un espejo que no lo halaga ni lo hiere, sino que le muestra simplemente lo que es. Él comienza a sentir que algo en su interior se mueve de forma diferente. Ya no es esa atracción impulsiva y voraz que lo empuja hacia lo superficial. Es una atracción que lo detiene, que lo hace cuestionarse, que lo obliga a ir más lento. Y en ese ritmo nuevo, casi desconocido para él, aparece un tipo de conexión que no había experimentado antes. Una conexión que no busca llenar un vacío, sino revelar su existencia. Lo curioso es que esta mujer no hace alarde de su seguridad, no necesita demostrar nada. Su fuerza no es ruidosa, es silenciosa, pero firme, y eso confunde, porque él, habituado a juegos de conquista, se encuentra frente a alguien que no juega, alguien que no se deja atrapar, porque no está huyendo, solo camina a su ritmo, desde su centro, desde su verdad. En su mundo interno, esto provoca un pequeño terremoto, porque empieza a darse cuenta de cuántas veces ha confundido amor con apego, admiración con idealización, deseo con dependencia emocional, y frente a ella, esos patrones se hacen evidentes, no porque ella los señale, sino porque no los alimenta, no se engancha, no entra en su dinámica, y al no encontrar eco, él comienza a escucharse por dentro. Carl Jung afirmaba que la sombra, aquello que no queremos ver de nosotros mismos, se proyecta en los vínculos más significativos, y esta mujer, que no está tratando de salvarlo, ni de cambiarlo, ni de completarlo, se vuelve un detonante, porque no lo invita a evadirse, sino a mirarse, a ver su sombra, a dialogar con lo que ha negado. ¿Alguna vez sentiste que tu presencia fue tan honesta que incomodó? ¿Que tu autenticidad fue interpretada como frialdad, cuando en realidad era claridad emocional? Si te ha pasado, déjalo en los comentarios, porque muchas veces lo que incomoda no es el otro, es lo que su presencia despierta en nosotros. La mujer que se habita por completo no necesita estrategias. Ella no busca entrar en la vida de un hombre para quedarse, sino para compartir. Y ese compartir, sin manipulación, sin exigencias, es tan raro que se vuelve inolvidable, no porque deje huella en su cuerpo, sino porque deja huella en su alma. Él empieza a buscar respuestas. No entiende por qué piensa tanto en ella, si no hubo promesas, ni intimidad, ni grandes demostraciones. Pero su mente la recuerda, y no solo su mente, su cuerpo, su energía, su mundo interno. Hay algo de ella que quedó flotando, como una melodía suave que insiste en regresar sin haber sido completamente comprendida. Y es que no es ella, como persona, lo que lo obsesiona. Es la sensación que despertó en él. Esa mujer segura, que no se adaptó a sus expectativas, que no se doblegó para encajar en su vida, dejó un mensaje cifrado. Un mensaje que él aún no logra traducir, pero que lo sigue llamando. Porque lo que quedó no fue una imagen, fue un eco, un símbolo, un movimiento interno que descolocó sus certezas. Jung decía que aquello que más nos atrae suele ser también lo que más tememos, y lo que él teme no es perderla, sino lo que ella le mostró, su propia vulnerabilidad, su propia carencia, su necesidad de control disfrazada de amor. Ella, sin decirlo, le mostró cuán poco se conocía, y eso duele, porque desmonta la identidad que él construyó durante años. Por eso muchos hombres se alejan justo cuando empiezan a sentir algo real, no por desinterés, sino porque el alma, cuando es tocada, exige profundidad, exige transformación. Y eso, en un mundo que enseña a los hombres a evitar el dolor, se percibe como amenaza.
Ella no hizo nada para asustarlo, solo fue ella misma, pero su autenticidad se volvió espejo. Y nadie escapa de un espejo que revela lo que aún no ha sido sanado. ¿Alguna vez alguien se alejó de ti justo cuando la conexión parecía más sincera? ¿Te quedaste con la sensación de haber sido demasiado solo por haber sido tú misma? Si alguna parte de esto resuena contigo, compártelo. Tal vez tu vivencia sea ese reflejo que otra mujer necesita para entender que no está sola. Lo más fascinante de esta dinámica es que ella no buscó marcarlo, no lo manipuló, no lo sedujo, no lo atrapó. Pero su libertad emocional, su capacidad de irse sin drama cuando sintió que ya no era su lugar, eso dejó una huella. No en su ego, sino en su alma. Porque cuando alguien no intenta quedarse, pero permanece en el recuerdo, es porque tocó algo mucho más profundo. Con el tiempo, él empieza a entender que no fue ella quien lo dejó confundido, sino lo que ella representaba, porque esa mujer no vino a llenar un espacio en su vida, sino a reflejarle el espacio que aún no había habitado en sí mismo. Ella no encajó en sus vacíos, los iluminó, y esa luz, aunque breve, fue suficiente para dejar al descubierto todo lo que él había escondido bajo la alfombra emocional durante años. No era una mujer común. No porque fuera perfecta, ni porque supiera más, sino porque se eligió a sí misma incluso cuando eso significaba perderlo. Y ese gesto, esa elección silenciosa, se convirtió en una de las lecciones más profundas que él jamás había recibido. Porque nadie le enseñó que el amor no se retiene, se honra, que la conexión real no se fuerza, se cultiva desde la autenticidad. Jung hablaba de los símbolos como aquello que toca al alma sin pasar por la lógica, y ella, sin saberlo, se volvió eso, un símbolo de lo que él aún no podía integrar. No lo salvó, no lo corrigió, no se sacrificó, solo mostró con su forma de estar, y luego de irse, una manera distinta de amar, una que no exige, una que no negocia con su paz, una que no ruega por reciprocidad, y eso lo cambió todo. Porque ahora, cada vez que él intenta replicar esa conexión con otras personas, se da cuenta de que algo falta. No es que no encuentre mujeres interesantes, es que ninguna le refleja lo mismo, porque lo que él busca no es a ella. Es volver a sentirse como se sintió consigo mismo cuando estaba a su lado. Presente, humano, desnudo de expectativas y máscaras. ¿Te ha pasado sentir que tu ausencia tuvo más impacto que tu presencia? ¿Que alguien solo valoró lo que ofrecías cuando ya no estabas allí para darlo? Si te nace, cuéntamelo en los comentarios. Porque muchas veces, la dignidad de una despedida honesta puede marcar más que 1000 palabras dichas desde el miedo. Ella no fue inolvidable porque quiso serlo. Fue inolvidable porque no se traicionó, porque no compitió, porque entendió que a veces amar también significa soltar. Y ese amor silencioso, sin espectáculo, sin necesidad de explicación, se convirtió en la memoria emocional que él no logra borrar, no por apego, sino porque en su partida comenzó su despertar. En la mente de él, la imagen de ella se transforma con el tiempo. Ya no es solo la mujer que se fue, ahora es la mujer que le mostró, sin decirlo, que él también tenía un alma, que no todo era lógica, control o fortaleza externa, que dentro de sí había un espacio olvidado, un cuarto cerrado donde habitaban sus emociones más auténticas, sus miedos más íntimos y sus deseos más reprimidos. Y ella, sin esfuerzo, sin invadir, le abrió la puerta a ese lugar. Pero no entró, solo se la mostró, porque el viaje hacia adentro no se puede forzar. Cada uno lo hace cuando está listo. Y él, aún no estando del todo preparado, empieza a recorrer ese camino. No porque ella lo haya pedido, sino porque ya no puede ignorar lo que se movió dentro. El silencio que dejó es más potente que cualquier discurso. La calma de su partida, más impactante que cualquier drama. Carl Jung explicaba que lo inconsciente siempre busca hacerse consciente, y que muchas veces lo hace a través del dolor, del conflicto,
del vacío, no como castigo, sino como oportunidad. Y esa es justamente la sensación que él comienza a tener, que lo que parecía una pérdida fue en realidad una puerta, una grieta por donde empieza a entrar la luz. Y aquí ocurre algo inesperado. Él comienza a cambiar, no porque quiera recuperarla, no porque intente volver atrás, sino porque algo en su interior empieza a alinearse. Ya no necesita tantas distracciones, ya no se aferra a las validaciones externas. Empieza a escucharse, a observar sus patrones, a hacerse preguntas que antes ni siquiera se atrevía a formular. ¿Alguna vez fuiste esa mujer que se fue sin escándalos, sin gritos, sin explicaciones innecesarias, pero con la dignidad intacta? ¿Sentiste que tu silencio dijo más que cualquier carta de despedida? Si esa historia vive en ti, déjala en los comentarios, porque hay otras mujeres que aún están aprendiendo que retirarse también es una forma de amarse. Él, en su proceso, empieza a descubrir algo esencial, que ella no fue suya, pero sí fue parte de su despertar, que no vino a quedarse, pero sí a señalarle un camino. Y ese camino, aunque doloroso al inicio, se convierte poco a poco en el inicio de una nueva forma de vivir. Una más real, más consciente, más libre. Él ya no recuerda exactamente sus palabras, ni los detalles de cada encuentro, pero hay algo de ella que permanece: su energía, su forma de estar, su capacidad de decir adiós sin resentimientos, su mirada firme, pero serena. Eso es lo que vuelve en sus pensamientos. Eso es lo que lo transforma lentamente, como una semilla que germina sin ruido pero con profundidad, porque ella no fue un episodio, fue un punto de inflexión. Y lo más curioso es que, en ese proceso interno que él atraviesa, comienza a ver a otras mujeres con otros ojos. Ya no busca a la que más lo admire, ni a la que se esfuerce por agradarle. Busca algo más real, más sutil, más honesto. Busca esa cualidad intangible que ella tenía, la de no necesitar nada para ser completa. Jung decía que nos enamoramos de los símbolos porque nos conectan con lo que nos falta, y ella era símbolo de lo que él aún no había desarrollado: equilibrio emocional, conexión con la intuición, amor sin dependencia. Ella era esa figura que no lo quería cambiar, pero cuya sola presencia ya lo cambiaba. Por eso, cuando recuerda su paso por su vida, no lo hace con nostalgia herida, lo hace con reverencia, porque fue esa experiencia, que en su momento confundió con pérdida, la que marcó el inicio de su verdadero crecimiento. Ella fue esa presencia luminosa que no se impuso, pero que lo alumbró por dentro, que no gritó pero que dijo todo, que no se quedó pero que nunca se fue del todo. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que alguien cambió después de ti, aunque jamás te lo haya dicho? ¿Sientes que tu forma de amar desde la libertad marcó a alguien más, incluso sin saberlo? Si ese recuerdo vive en ti, déjalo en los comentarios, porque hay mujeres que aún dudan del poder silencioso de su autenticidad. A partir de esa experiencia, él ya no puede amar igual, ya no puede entregarse desde el vacío. Ahora quiere hacerlo desde la verdad, no porque haya entendido todo, sino porque ha comenzado a comprender lo esencial, que no se trata de tener a alguien, sino de tenerse a sí mismo. Y eso, aunque ella no lo vea, aunque nunca más se encuentren, fue el verdadero regalo, no su compañía, sino su impacto, no su permanencia, sino su coherencia, porque ella fue esa mujer que no necesitó quedarse para dejar huella, solo necesitó ser ella. Él empieza a caminar distinto. No lo dice, pero algo en su postura, en su mirada, en sus silencios, ha cambiado. Ya no responde igual ante el conflicto, ya no necesita imponer, ya no busca probar nada, porque ahora sabe que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en sostenerse a uno mismo cuando todo tiembla. La imagen de ella ha dejado de ser idealizada, ya no es un pedestal, ni una herida abierta.
Ahora es una referencia, un punto de verdad. No la busca en otras. No intenta reemplazarla. Solo la recuerda como quien recuerda una revelación. Breve, intensa, transformadora. Porque no fue la historia lo que quedó. Fue el aprendizaje. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como ese viaje interior hacia la totalidad. No hacia la perfección, sino hacia la integración. Y es eso lo que él, sin saberlo al principio, ha comenzado a vivir. Su encuentro con ella no fue romántico, fue iniciático. Fue el primer paso hacia una versión de sí mismo que antes no conocía. Ahora ya no necesita amor que lo rescate, necesita amor que lo acompañe. Amor que no lo distraiga de sí mismo, sino que lo aliente a seguir profundizando. Y aunque aún tenga miedo, aunque a veces dude, ha descubierto que es posible amar desde otro lugar. Desde la elección, no desde la falta. Desde la presencia, no desde la dependencia. Y tú, que estás viendo esto, tal vez también has pasado por algo similar. Tal vez también fuiste el espejo que alguien no supo sostener. Tal vez también elegiste irte con dignidad, aunque te doliera. Si esa historia vive en ti, compártela. Porque hay corazones que están despertando ahora mismo. Y tal vez tu verdad sea la chispa que les falta. Ella, sin saberlo, encendió un fuego sagrado. No para quedarse a su lado, sino para iluminar su camino. Y ese fuego no se apaga, porque no arde en la superficie, arde en lo más profundo del alma, en ese lugar donde solo llegan quienes se atreven a amar desde la libertad. Y finalmente, él entiende. No fue ella la que lo marcó, fue lo que su existencia representó. Fue la forma en que ella habitaba su propia vida, su propio cuerpo, su propio silencio. Fue su capacidad de amar sin perderse, de decir adiós sin rencor, de quedarse consigo misma cuando todo le pedía que se entregara al otro. Eso es lo que quedó. Ahora, cuando habla de ella, si es que lo hace, no lo hace con el tono de quien perdió algo. Lo hace como quien recibió un mensaje, como quien atravesó una tormenta y salió con los ojos abiertos. Ya no intenta entender por qué las cosas no funcionaron. Entiende que lo importante no era que se quedaran juntos, era que ella apareciera, porque su presencia no vino a llenar un hueco, vino a mostrarle dónde estaba ese hueco, y en el proceso de aceptarlo, de observarlo, de dejar de negarlo, él comenzó a construirse, a dejar de buscar afuera lo que solo podía cultivar dentro. Y desde ahí, desde esa nueva raíz, puede empezar a amar de verdad. Carl Jung decía que el verdadero amor solo es posible entre dos personas que ya han recorrido el camino hacia sí mismas, porque solo desde esa completud, el otro deja de ser necesidad y se convierte en elección. Y eso es lo que ella representó. La posibilidad de elegir no desde el miedo, sino desde la conciencia. Y tú que has llegado hasta aquí, dime algo con total honestidad. ¿Alguna vez fuiste esa mujer que al elegir su paz, transformó a alguien? ¿Sentiste que tu manera de amar sin aferrarte dejó una huella, incluso sin que te lo reconocieran? Si lo sentiste así, compártelo. Tal vez tu historia le dé claridad a otra mujer que aún se cuestiona si hizo bien en soltar. Y si este mensaje resonó contigo, si te tocó en algún lugar profundo, te invito a suscribirte al canal, a activar las notificaciones y a dejar en los comentarios lo que este contenido despertó en ti. Tu voz puede ser el faro de otra persona que está en plena oscuridad emocional. Y si de alguna forma este video aportó valor a tu vida, considera hacerte miembro del canal. Allí compartimos contenidos más íntimos, profundos, humanos. Y si lo sientes en el corazón, puedes también dejar un baleu de maíz como muestra de que seguimos en esta caminata juntos. No por obligación, sino por resonancia. Recuerda, lo vivido con el alma jamás se olvida. Y lo que deja huella en la conciencia nunca desaparece. Hasta el próximo encuentro. Y mientras tanto, sigue volviendo a ti.